Dios les bendiga a toda la juventud. Bienvenidos a un podcast más. Estamos muy felices de estar acá. Tenemos, como ya vieron, a nuestro pastor de la juventud, el pastor Jimmy. Le damos la bienvenida y nuestra compañera acá que ya se va a presentar también. Hola Eu, bienvenidos a todos. Es un privilegio estar acá en este cuarto podcast que nuestros compañeros han ido presentando anteriormente. Y tú ya lo dijiste, y algo que hay que recalcar, y es que como su tema lo dice, involucrados, nosotros también estamos involucradas en un proyecto, pese a que no somos del mismo distrito como nuestros compañeros anteriores. Eu, sé que eres del distrito 7, sí. Y pues mi nombre es Marcela Ellen de Verde del distrito 6. Y es un placer estar con ustedes, esperamos que pues les guste la temática de ese día. ¿No es así, Eu? Sí, como ya mencionaba Karen, ¿verdad? Soy del distrito número 7, del distrito número 6, involucrados, ¿verdad? Y queremos empezar, hermano, dándole unas palabras, ¿verdad? También, bienvenido. Gracias, es un privilegio, como siempre, estar en este podcast ya por segunda vez. Me siento muy contento, alegre de estar compartiendo con ustedes. Sorpresa para mí porque cuando me dijeron, yo dije, voy con los muchachos del Distrito 1, que fue con quien estuve anteriormente, pero me sorprendieron con ustedes, ¿verdad? Así que hoy me siento como el Señor Jesús, bendito entre las mujeres. Así que gracias por invitarme, para mí siempre es un privilegio y espero que este podcast de Involucrados sea una bendición para todos aquellos que nos van a estar viendo y por supuesto para nosotros, para que sigamos aprendiendo más de esas experiencias, de lo que Dios nos da en el día a día. Como hemos estado hablando con los otros podcasts, o ya usted estuvo con nuestros compañeros, acerca del modelo celular, pues una práctica base de nuestra iglesia, de nuestra misión, y creo que también de la evangelización, pues desde el libro de los Hechos creo que comienza la historia de las primeras células. Y creo que es importante recalcar también que en aquel tiempo eran los adultos como los que llevaban el mando en las células, pero en esta nueva generación son los jóvenes. Somos los jóvenes. Somos los jóvenes, cierto, somos los jóvenes. Y mi pregunta, o lo que muchas veces decimos, o los adultos, o las personas, ¿cuál es la importancia de una célula juvenil? O sea, ¿por qué hacerla? Sí, los jóvenes hablan de otras cosas, están en otro mundo, en otro juego. ¿Por qué tomar en cuenta a los jóvenes? Bueno, en primer lugar quiero comenzar diciendo que el sistema celular es una gran bendición, ¿verdad? Yo lo conocía ya por la década de los 90, cuando empecé a involucrarme en Misión Cristiana de Lynn. Y yo sé que de los que nos están escuchando hay muchas personas que no son de nuestra misión, pero siempre están pendientes de qué Misión Cristiana de Lynn y específicamente Juventud de Lynn está haciendo. Y hoy que estamos involucrados en todo esto y vamos a hablar del sistema celular, es algo que, como dije, es de mucha bendición porque ha venido a impactar no solo una región, sino países enteros y en este caso nuestro país El Salvador. Y ahí me remito a la pregunta que me hacías, Marce, de cómo los jóvenes están liderando, cómo hay de relevancia o importancia en las células juveniles. Y obviamente el sistema celular juvenil ha venido a evolucionar y a darle ese toque tan especial que se necesitaba en la juventud, porque anteriormente, para ser específico, antes del 2010 se tenían reuniones juveniles, pero no como un sistema en sí, sino más bien como esa espontaneidad en los jóvenes de querer reunirse porque había un sistema celular de adultos y como dijo Marce, ellos lideraban y estaban al frente de todo esto y ahí íbamos jóvenes, niños, adultos. Yo recuerdo incluso de que en las primeras células que yo asistí habíamos de los tres, ¿verdad? Desde niños hasta el más grande y eran una bendición, pero como que los jóvenes necesitaban ese espacio y de ahí surgía la idea de hacer reuniones de jóvenes y así se empezó, los días domingos, después del culto, después de nuestra celebración, empezábamos reuniéndonos y no había ningún programa en específico, simplemente primero hacíamos una reunión de planificación, por así decir,
y decíamos, ¿qué hacemos, verdad? Cantamos, palabra, dinámica, ¿qué? O sea, no había una estructura definida. Cada domingo, después de la reunión, nos reuníamos y hablábamos de qué hacer. De ahí que surge la necesidad y la importancia de emerger las células juveniles ya como sistema, y que propiamente vamos a ir tocando paso a paso de cómo nosotros hemos ido evolucionando en el sistema juvenil acá en Misión Cristiana de Lin. Y eso es bien importante, pastor, porque como usted menciona, ¿verdad? Antes estaban todos juntos, entonces no había una, digamos, células para jóvenes, adultos, y en este caso ahora sí tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, a veces nos entra la duda como cuál es la ventaja de una iglesia tradicional a una celular, que es lo que tenemos ahora en día, que tenemos esa posibilidad nosotros de traer a los jóvenes a la célula de jóvenes, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una iglesia tradicional a una celular? Bueno, eso es muy importante que nosotros lo denotemos, porque las iglesias tradicionales están acostumbradas a trabajar en su mayoría por departamentos, ministerios, incluso he oído yo que le llaman alguna, ¿verdad? A las diferentes áreas de niños, de jóvenes, de damas, inclusive de caballeros, porque a veces he tenido amigos pastores de otras denominaciones quienes me han platicado de cómo está la estructura o la organización de sus iglesias, pero esto no les ha permitido tener una eficacia a la hora de evangelizar y llevar a las personas a Cristo y hacerlas discípulos. Entonces, el sistema celular vino a revolucionar nuestra iglesia porque nosotros, ELIN, Misión Cristiana de Lin, viene de ser una iglesia tradicional, allá en 1986, da el salto, da el paso en donde se convierte en una iglesia celular, pero es hasta el 2010 donde incursionamos en el sistema celular ya con jóvenes. O sea, estamos hablando de casi más de 3 décadas o 2 décadas, ¿verdad? 10, sí, sería un poquito más de 2 décadas cuando comenzamos a trabajar como jóvenes, y nos permite eso tener una mayor eficacia en el trabajo con la juventud, porque comenzamos a tratar temas relevantes a la juventud y comienza a tocar sus corazones, a hacerlos llegar a Cristo, es decir, comenzamos a evangelizarlos de la manera más adecuada para ellos y presentarles el evangelio de una mejor forma. Entonces, obviamente, podemos ver que sí, es un beneficio y una bendición pasar de un sistema tradicional al sistema celular, porque traerá mejores resultados a la hora de hacer esa gran comisión que nos encomendó nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en Mateo 28, 19, ¿verdad? Donde nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que definitivamente el sistema celular es una gran bendición. Sí, yo recuerdo, como usted dice, las reuniones de jóvenes, bueno, en aquel entonces, cuando yo empecé, hace muchos años, después del culto, yo era del Distrito 3, nosotros llegamos como a las 12 a la casa, teníamos 1 hora para comer porque a las 2:30 andábamos invitando para las células juveniles. Yo tenía como alrededor de 11, 12 años y nos reuníamos cada 15 días porque como no era un plan o no estábamos dentro del sistema celular todavía. Y me recuerdo que nos decíamos, este domingo vamos a tener reunión de jóvenes, el otro nos vamos a ir a jugar a la cancha, y los mismos jóvenes nos íbamos a jugar a la cancha. Y era bien bonito porque éramos como 24 en una sola casa, no sé ni cómo cabíamos, pero estábamos esperando, ¿verdad? El otro domingo es cancha, y hasta íbamos menos a la cancha que a la reunión. Y así fue como comenzó a marcar, ¿verdad? Ver que los jóvenes comenzamos como a movernos en la zona, ya no era como que, miren, va a haber un evento de niños, vayan a buscar los hipotes y que ellos organicen todo, sino que ya éramos parte de, ya nos tomaron en cuenta incluso como líderes de niños, ya no eran las hermanas mayores las líderes de niños, sino que eran los jóvenes que estábamos involucrados en esas reuniones que eran cada 15 días. Después vino el primer campamento, que es el que estábamos hablando, que se llamaba ¿Dónde estás tú? En el 2003, yo tenía como 14 años. Que usted hermano, era el líder del grupo en el que yo estaba en el Distrito 3 hace años. Y recuerdo que hicieron una pregunta que a mí me marcó hasta la fecha, y
que tuvimos que llenar un formulario que decía, ¿dónde nos vemos en 5 años? Y todos quedamos así, que ¿dónde nos vemos en 5 años? ¿Dónde nos vemos en 5 años? Porque la juventud no tenía nada, era el primer campamento que se hacía en aquel entonces. Y muchos pusimos nuestros sueños ahí, ¿verdad? Nuestras metas en 5 años. Algunos quizás no fue lo que habíamos escrito, pero para mí ese campamento me marcó tanto que fue como el inicio de que yo comencé ya a trabajar con la juventud hasta ahorita, hasta la fecha. Después fue el evento que hubo en el estadio, que lo llenamos también la juventud, que recuerdo que todos queríamos ser mosaico, porque era algo nuevo y solo lo miramos el 15 de septiembre, y fue como, yo siento que el preámbulo para que nos tomaran en cuenta ya como juventud de LIN. Y eso es bien importante, ¿verdad? Esa palabrita que Marce dice, de tomar en cuenta, que es donde el sistema celular viene a abonar en mucho, porque está tomando en cuenta a la juventud y la hace visible, que es algo que no teníamos y es algo que en las iglesias tradicionales no se tiene, una visibilidad de los jóvenes donde aquellos tienen necesidades muy profundas de servicio, de atención, pero no se les brinda porque no hay un enfoque propio. Pero el sistema celular, a pesar de que nosotros como misión lo tenemos dividido en el buen sentido de la palabra, de niños, de jóvenes y adultos, porque el fin es dar esa atención adecuada, esa atención, de hecho dentro del seminario que se toma para ser líder juvenil, se encuentra esa palabra clave que yo la veo como tal, como clave, y es que es brindar una atención adecuada a la juventud sobre la base de la realidad que vive en su actualidad, ¿verdad? En su momento. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos y que el sistema nos encauce a lo que queremos llegar como todo cristiano, es a ser discípulos de Jesús. Y ese sería, perdón, ese sería como el objetivo de la célula juvenil en el sistema celular de la iglesia también. Sí, ese es un gran objetivo, porque el cristianismo se basa en ello, en poder ser discípulos de Jesús. O sea, no podemos ser cristianos sin ser discípulos. Y si nosotros decimos ser cristianos y no somos discípulos, en realidad lo que podríamos ser es religiosos, pero nuestra finalidad es llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús para que podamos nosotros compartir precisamente esas enseñanzas de aquel que tenemos por maestro, por Dios, por Señor, que ese es el objetivo principal. Y eso es bien importante, fíjese de que yo retomo, ¿verdad? Yo tuve el enorme privilegio de crecer en un hogar cristiano. Desde chiquita siempre me trajeron a la iglesia, me gustó involucrarme bastante. Entonces mi papá, yo siempre quise como seguir los pasos de él y gracias a Dios así lo he venido haciendo. Igual mi mamá, ¿verdad? Ella era líder de niños. Mi papá siempre se involucró más con los jóvenes. Entonces yo estaba como viendo las dos partes, ¿verdad? Y eso es bien importante para uno. Por ejemplo, para mí eso fue bien importante y marcó mi vida desde bien pequeña, porque yo tuve ese impulso a querer servir con la juventud, con los niños, que con los hermanos, y es bueno involucrar, porque mi anécdota, mi historia, ha venido desde hace bastante, ¿verdad? Como le digo, tuve el enorme privilegio de crecer en un hogar cristiano, mi abuelita también y todo, ella era líder de adultos. Entonces yo anduve siempre bien así como involucrada en eso. A mí me encantaba ver a los jóvenes. Yo decía, yo quiero salir ahí, decía, cuando hacían dramas en las actividades de jóvenes. Entonces eso lo impulsa a uno, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar de que uno ahora que ya está aquí, ya trabaja con ellos, que Dios le ha dado la oportunidad a uno de estar más cerca de ellos, hacer quizás lo mismo que hicieron con uno, involucrarlos, porque eso es bien importante cuando se quiere desarrollar el carácter cristiano en un joven. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y se me viene esa pregunta, ¿cómo dentro de las células podemos nosotros ir desarrollando el carácter cristiano en un joven que acaba de entrar, se acaba de involucrar quizás a este nuevo mundo, por decirlo así, a alguien que viene rescatado, digamos, que ha estado quizás desconectado de todo lo que es la iglesia y todo esto,
y acepta a Jesús, se acerca, ¿cómo nosotros podemos ir? Mi pregunta sería, ¿cómo podemos ir desarrollando el carácter cristiano en un joven que acaba de involucrarse a la iglesia? Esa es una buena pregunta y quiero destacar algo que tú mencionabas y me gustaba mucho porque es parte del sistema celular, y es que tú decías, mi abuela, mi papá, mi mamá han sido servidores, ¿verdad? Incluso con tu papá tuvimos el privilegio de servir juntos en el diaconado juvenil. Y destaco eso porque el sistema celular enseña precisamente que uno de los elementos más importantes para llevar las personas a Cristo es comenzar por la familia. Es decir, que lo primero que nosotros debemos de ir buscando ganar son nuestras personas más cercanas, ¿verdad? Y en este caso es la familia. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, luego pasamos a aquellos que van en una segunda posición o en un segundo plano, que pueden ser los amigos, los vecinos, y de esa manera nosotros vamos teniendo nuestro círculo de influencia. Y aquí es donde contesto la pregunta que tú hacías. Cuando nosotros tenemos nuestro círculo de influencia, nosotros podemos, valga la redundancia, influir en las personas. Y de eso se trata, de poder encauzarles, ayudarles a formar un carácter, porque solo así podrán ellos cambiar, máxime si vienen, como tú dices, de un mundo donde pues desconocían de la luz de Cristo, vienen en plena oscuridad y no saben qué hacer, pero cuando se relacionan con más cristianos, que eso es un principio también del sistema celular y en cuanto al evangelismo, ¿verdad? Poder presentar cristianos, más cristianos, porque entre más cristianos los jóvenes conozcan, se van a ver más influenciados y de esa forma pueden llegar al Señor e inclusive pueden compartir mayores experiencias y poder cambiar su carácter, y eso les va a ayudar toda su vida cristiana para ir creciendo. Y voy a usar esta palabrita que a veces a algunos no les gusta, pero vamos evolucionando en nuestra fe, en nuestro carácter, de manera tal que vamos evidenciando que somos discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús es nuestra meta y debe de ser nuestra meta única, porque solo así nosotros podemos de verdad llevar a cabo el Evangelio en nuestra propia vida y en el entorno que nos rodea. Y también, ¿verdad, pastor? El testimonio de uno es bien importante, ¿verdad? Para marcar a otros jóvenes también, porque nosotros podemos influir, pero imagínense, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si nosotros con nuestro testimonio no transmitimos esa paz que Dios nos da, ese carácter, entonces quizás los jóvenes se quedan dudando, ¿verdad? Entonces nuestro testimonio es bastante importante para nosotros poder desarrollar un carácter en un joven que recién quizás viene a este mundo y quiere involucrarse en lo que es la iglesia y la juventud. Yo diría que es vital. Un testimonio, un buen testimonio siempre va a impactar en la vida de cualquier persona. Yo como ejemplo quiero, y me recuerdo y me remonto a mis primeros días de cristiano, ¿verdad? Cuando yo acepté a Jesús, y creo que lo he mencionado en otras oportunidades, yo usaba el cabello largo y me vestía de una forma bien peculiar, ¿verdad? Según la época. En aquella época la moda era usar flojo. Cuando yo llegué a Cristo, fue una bendición, una alegría. Pero a mí nunca nadie me dijo, cambie, córtese el cabello, vístase así, vístase así. Pero como dice Marce, ¿verdad? Habían reuniones después de los cultos, llegábamos al mediodía, almorzábamos, y yo bien recuerdo que donde yo vivía, en un pasaje, era la última casa, como a mediación se hacía esa reunión de jóvenes, y a mí me habían invitado por primera vez, yo iba a ir a una reunión de jóvenes. Y está bien, dije yo. Algo que yo tenía como característica es que no me gustaba y no pasaba en casa. Casi que era raro, ¿verdad? Solo en la calle. Y yo acababa de convertirme, entonces en ese día estaba fuera de la casa. Y casi llegaba la hora de la reunión y empezaron a llegar los hermanos y los jóvenes cristianos. Pero yo en esa ocasión estaba sin camisa, porque era típico en aquel entonces que anduviésemos así, y para mí era muy normal. Pero cuando yo vi que todos ellos llegaban bien vestidos, formalitos, algunos con corbata, ¿verdad? Bien peinados. Bien bañados. Todo, ¿verdad? Y yo estaba ahí sentado sin camisa y me veían, hermano, Dios le bendiga, me decía.
Y yo me empecé a sentir un poco incómodo, ¿verdad? Pero sin que nadie me dijera nada. Entonces, ese día yo entendí, y se lo atribuyo al Espíritu Santo, que Él me hizo sentir y redarguir, que no era la manera correcta de proceder, la cual yo tenía. Entonces, esa fue la última vez que yo anduve así. Esa misma semana me fui a cortar el cabello, le dije a mi mamá era de oficio de costurera, y le dije, mamá, métamele a todos los pantalones, porque ya no los quiero igual. Y a partir de ahí hubo un cambio, pero ¿qué indujo ese cambio? El ver el testimonio, la conducta de otros jóvenes que tenían la fe en el Hijo de Dios. Por eso es muy importante lo que tú decías, el testimonio es muy importante porque impacta las vidas sin decir una sola palabra. Así, como venimos hablando, ¿verdad? La célula juvenil o el que involucremos a los jóvenes en el ambiente juvenil cristiano puede forjar el carácter de ellos. También el testimonio y todo eso unido viene a terminar en los discípulos. O sea, usted cambia su carácter, moldea su carácter, su testimonio marca la diferencia, entonces usted puede ser discípulos a los demás. Ya llama la atención, sí, el hermano sí ha cambiado, entonces voy a empezar a ir. Yo he escuchado jóvenes y, sí, hermana, me decía, solo me pongo la falda. Le llegaba a encontrar en chores y me decía, solo me pongo la falda, hermana, ahí voy. Y ya tenía una falda esa joven para la reunión y ya tenía marcada específica, que era la falda de la reunión. Pero esos pequeños cambios son los que uno va llamando la atención de ellos y es donde podemos llamar al discipulado y es la parte importante de la célula o del sistema celular, hacer discípulos a los demás. Correcto. El discipulado debemos de tener claro que es hacer lo que Jesús nos enseñó. Ser discípulos es replicar las enseñanzas de Jesucristo. Si nosotros no hacemos eso, no podemos decir que somos discípulos. Necesitamos replicar todo aquello que Jesús hizo, que Jesús dijo, porque eso nos va a identificar como discípulos. No puede ser otra cosa. Y el sistema celular es la herramienta por excelencia para ser discípulos, porque nos sistematiza, nos provee precisamente los canales, los conductos para que nosotros podamos desarrollar carácter, podamos desarrollar nuestra vida espiritual paso a paso de una manera sistematizada, tanto así que nosotros vamos creciendo casi que a pasos agigantados, porque el mismo sistema nos ayuda a que vayamos nosotros dando esos pasos, creciendo, ¿verdad? Porque el sistema está conformado con el objetivo precisamente de eso, ¿verdad? Para que nosotros busquemos de Dios, nos induce a la oración, nos induce a la lectura de la Escritura, al congregarnos, nos induce a practicar los valores, las enseñanzas de Jesús, y eso nos cambia la vida. Y entonces ahí es cuando los jóvenes comienzan a distinguirse y de repente dicen, ¿y qué me pasó, verdad? Como tú dices, ya no me he visto igual. ¿Por qué? Porque de tanto oír, de tanto ir caminando en el sistema, hay un cambio. Y eso nos ayuda precisamente para llegar a esa meta de ser discípulos. Sí, eso es bien importante en el sistema celular, ¿verdad? Como dice Marce, uno va jalando al otro, y así se van haciendo los discípulos, ¿verdad? Porque como Jesús Él tenía sus discípulos también, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos introducir, bueno, ya está acá, pero quizás como para explicarles cómo podríamos hacer discípulos dentro de la célula. La manera más eficaz para nosotros traer a más jóvenes, más hermanos y que sean discípulos, eso es bien importante, se tienen que ir formando, tiene que haber una formación dentro de esto. Y unos puntos muy importantes que usted nos pudiera dar algunos tips, ¿verdad? Para que se facilite a los líderes, incluso muchas veces a nosotros que estamos ahí, nos preguntamos, ¿y cómo hago? Y nos ponemos ahí, ¿verdad? Entonces, si nos pudiera regalar. Le dije 20 veces, y no viene. ¿Cómo? Ajá, eso es bien importante. Claro, el sistema celular está, como dije, orientado a ello. Y por eso nos enseña, ¿verdad?, a través del sistema celular que nosotros podamos tener pasos para que vayamos
paulatinamente ayudando a los jóvenes a crecer. Desde cero, y cuando digo cero es desde los no conversos, ¿verdad? Para traerlos. Por eso un punto importante es ver cuál es nuestro círculo de influencia. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son esas personas que están a nuestro alrededor donde nosotros influimos, ¿verdad? Que lo primero, lo mencioné, es nuestra familia, luego son nuestros amigos. Posteriormente nosotros podemos hacer una lista de esas personas que están como más cercana, ¿verdad? Que les gusta más escuchar del Evangelio o que están como más atentas, dispuestas a escuchar del Evangelio. Cuando nosotros vemos a esas personas, podemos elegir de nuestra lista una o dos personas para que de inmediato nosotros comencemos a orar por ellos. Todos los días, para que ellos puedan ser ganados para Cristo. Y posteriormente de haber ganado a Cristo esas personas, nosotros podamos ya inducirlos e introducirlos a la enseñanza de la ruta del líder, donde son los primeros pasos que debe dar el cristiano, que de hecho ha habido hace poco, porque eso es casi que reciente, no sé si este año o el año anterior, no tengo la fecha exacta, pero a alguien se le ocurrió y dijo, ya no digamos ruta del líder, digámosle la ruta del cristiano. Y a mí me gustó mucho eso porque en realidad es eso, ¿verdad? Los inicios, los primeros pasos de un cristiano para ser discípulo de Jesús. Entonces, cuando él empieza y comenzamos sistemáticamente a enseñarle, ¿verdad?, el primer tema de la ruta del cristiano, y ahora qué, es decir, después de su conversión, ¿qué sigue? Viene una serie de enseñanzas que se le brindan a la persona, se le visita a su casa y se le enseña su dependencia con la oración, su dependencia con la Biblia, el deber congregarse, el deber de bautizarse en agua. Entonces, ese acompañamiento debe de ser eficaz y es certero a la hora de lograr hacer discípulos. Pero eso es muy importante, los que ya estamos en el sistema, los que ya somos cristianos, debemos de dar ese acompañamiento inicial para que los cristianos recién convertidos comiencen a caminar como verdaderos discípulos de Dios. Y a eso yo le sumo lo que ya hemos estado hablando del testimonio, ¿verdad? Que ellos vean en nosotros, porque la mejor manera de aprender, ¿cuál es? Viendo, ¿verdad? Viendo, eso es lo mejor, lo eficaz, más que podemos darles acá y poner atrás un texto, ¿verdad? Y muchas palabras, pero si no lo ven en nosotros, entonces casi que es letra muerta, podríamos decir. Entonces nosotros debemos de acompañarlos constantemente en su desarrollo cristiano, enseñándoles de las dos maneras, tanto bíblicamente, textualmente, teóricamente, como prácticamente. Y eso va a hacer que ellos logren ser verdaderos discípulos, porque nosotros nos convertimos en sus maestros, guiados obviamente por las enseñanzas de nuestro maestro por excelencia, que es Jesús de Nazaret. Es donde entra la parte importante de que muchas veces como líderes, y quizás a todos nos ha pasado, que hacemos la reunión, ya la hicimos, me siento en el sofá y me quedo leyendo, viendo tele, jugando, salgo con mi familia, yo qué sé, y ya terminó. Y Dios, jóvenes, nos vemos el otro sábado. Y el siguiente sábado vuelvo otra vez a invitarlo y hasta ahí no sabemos si tiene un uñero, si tiene gripe, se le murió el perico, si lo que sea, ¿verdad? No nos metemos con ellos e incluso no sabemos ni a qué grado van, ni cuántos años tienen. Y es, como usted mencionaba, el seguimiento que tenemos, más que nosotros como vivimos en colonias pequeñas o en pasajes, ¿verdad? Es imposible no darnos cuenta de qué le pasó a Juanito. Casi que se oye sí, lo que habla el vecino. Sí, que le pegó a la mamá, ¿verdad? Porque no hizo la tarea. Ese seguimiento que nosotros les damos siempre es importante. Yo recuerdo, conmigo lo hicieron en aquel tiempo, cuando yo empecé, la líder que yo tenía para mí significó algo como era, yo quiero ser como ella, ¿verdad? Quería tener las faldas de ella, los zapatos de ella, predicar como ella, los ademanes de ella, todo. Para mí significó mucho que ella me diera un seguimiento hasta 3 veces a la semana, que íbamos juntas a la iglesia los 2 días que nos tocaba, el domingo y todo. A mí me marcó mucho a nivel personal.
cuando ya yo soy más involucrada en la obra, ella se separó. Yo lloré, yo decía, ay, Dios mío, se fue, ¿y yo qué voy a hacer? Porque era como mi líder, o sea, hizo realmente el trabajo de una líder. Y fue como ella, sin decirme, mira, querés ser vos líder, mira, querés ir en aquel tiempo era el seminario para líderes. Nunca me lo dijo. Yo, al verla a ella, yo quería hacer todos los seminarios que pudiera. Y eso es lo que en ocasiones olvidamos en ese tiempo, porque, voy a publicarles un texto en el grupo de WhatsApp y ahí ese es todo el seguimiento que muchas veces damos. Y yo entiendo por el trabajo, por nuestro estudio, por nuestra familia, muchas veces los dejamos de lado, pero sí es muy importante el seguimiento para marcar el discipulado y al final que ellos sean los líderes, como se dice, orar por determinados jóvenes que vemos algo diferente en ellos y decir, este es el que me va a suplantar a mí, este voy a dejar aquí, cuando parta la célula, este voy a dejar. Ese seguimiento es tan importante, tan vital para formar nuevas generaciones, para formar nuevos líderes y también vemos ahí el nexo que podemos tener entre el líder y miembro, que seamos amigos, que seamos hermanos, que cualquier problema en vez de ir por otro lado, y en donde nosotros, ¿verdad? O que mire, no tiene $1, o mire, ayúdame con esa tarea, o mi mamá me corrió, me acepta. Se dan muchos casos de la importancia del líder en sí, para formar nuevos líderes y que ellos puedan tener como esa misma visión que nosotros hemos visto o que han hecho con nosotros. Por eso es importante como el seguimiento y el nexo, siento yo. No sé qué. Sí, fíjate de que el seguimiento que mencionas es bastante importante porque una vez hubo el caso, porque en mi casa se hace la célula de jóvenes, ¿verdad? Entonces llegó un muchacho a contarnos de lo que él quería hacer y que no podía hacer de sus estudios. Él lo quería hacer, pero no podía porque sus papás le decían no. Entonces él fue a buscar donde nosotros, a la familia, ¿verdad? Algún consejo y en lo que nosotros le pudiéramos ayudar. Y eso uno en cierto sentido, bueno, bastante, lo hace sentir bien a uno porque el joven se acerca, tiene esa confianza y nos dice, yo eso no se lo he contado a nadie, nos dice. Entonces eso lo motiva, ¿verdad?, a seguir trayendo más jóvenes y que ellos se sientan con la confianza y que quieran seguir también en cierto sentido las cosas buenas de uno, porque él me decía, hace bastante tiempo con ese mismo muchacho, yo estaba platicando con él y me dice, mira, yo quiero aceptar a Dios en mi corazón. Entonces, uno marca bastante en ellos lo que el hermano dice, el testimonio ese es fundamental, es bastante fundamental porque yo estaba platicando con él y me comentaba varias cosas personales, ¿verdad? Entonces, y en eso me dice, mira, yo quiero aceptar a Dios. Entonces uno se siente tan bien de que al final lo que uno está haciendo sí tiene resultados y eso es bien importante. Yo quiero mencionar y decir que todo lo que ustedes han dicho es clave, es muy importante, pero recuerdo al padre del movimiento del sistema celular que ya está en la presencia del Señor, que es el pastor David John Guichó, pero él le enseñaba a sus líderes y les decía, y hacía mucho hincapié en eso, no hablen de Cristo de entrada, sino que lo que ustedes hagan primero es un contacto con la persona, o como dijo Marcela, una conexión, ¿verdad? Un gesto amable, un obsequio, una invitación a una pupusa con café, ¿verdad? Que es lo típico acá en nuestro país. Entonces, y después, cuando la persona vea el interés que nosotros tenemos por ellos en el amor de Cristo, entonces hablemosles de Jesús, porque eso va a impactar más sus vidas. Y es ahí donde el sistema celular nos ayuda, porque estamos tan bien organizados que, decía Marce, a veces no hay trabajo, no hay tiempo para ir a visitar o tal cosa, pero es todo lo contrario, porque en el sistema celular uno planifica
y uno le dice a las personas, usted va a visitar a este hermano, a este amigo, a este, y se divide el trabajo. Cuando yo era líder, recuerdo perfectamente que lo que hacía es que cuando yo salía de mi trabajo, el día que no había actividad alguna en la iglesia, yo me bajaba de la unidad del transporte ahí en la entrada de la colonia y me iba directo a visitar a la persona que a mí me correspondía. Y llegaba y los saludaba, les preguntaba cómo estaba y ya me contaban un par de cosas y yo les decía, ¿me permiten orar por ustedes? Unos minutitos. Era cuestión de 10, 15 minutos. Mi visita era así, porque lo que yo quería era demostrarles el interés que había de saber cómo estaban. Y esa era mi costumbre, ¿verdad? Del trabajo a la casa era mi parada para hacer el tiempo, porque a veces estamos saturados que con la universidad, el trabajo, la iglesia, con tantas cosas, y más si se es padre de familia, si se tiene otro tipo de responsabilidades, obviamente no se va a lograr. Pero cuando nos sumergimos en el sistema celular, este nos permite lograr esos objetivos y maximizar nuestro tiempo y por consecuencia maximizar los resultados, que en este caso es llevar las personas a Cristo y hacerlas discípulas, con todo lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Sí, y fíjese de que nosotros tomamos allá en la colonia donde yo vivo, la iniciativa cuando nosotros llegamos como familia ahí, ¿verdad? Éramos nuevos, no nos conocía nadie. Entonces con mi papá nos dijo, vamos a ir al parque, porque queríamos abrir una célula ahí, ¿verdad? De jóvenes. Nos fuimos al parque y nos hicimos amigos de los jóvenes que llegaban. Siempre sabíamos de que aproximadamente entre las 5 o 6 de la tarde el parque se llenaba. Entonces era un punto clave para uno acercarse a las personas, a los jóvenes. Y mire, de ahí salió una célula súper grande y que ahora ellos ya son padres de familia, ¿verdad? Yo en ese entonces tenía como 8 o 9 años. Entonces uno ahora ve que ellos sí tienen esa semillita que uno sembró ahí, ¿verdad? Tomó la iniciativa, como usted decía, un café, una pupusa, para irnos familiarizando con ellos, ¿verdad? Y en este caso a nosotros nos funcionó bastante y ahora nosotros los vemos y nos saludan, hermanos, ¿qué tal? Entonces eso es bien importante para que marquemos en la vida de alguien y que ahora ellos lo vean a uno quizás como un ejemplo, e incluso han llegado muchas veces a pedirnos consejos y eso es bien importante en un joven que ahora ya es adulto y en algún momento se realizó un trabajo ahí de discipulado, de evangelización. Eso es bien importante, acercarse a las personas. Claro que sí. Bueno, cuando yo comencé en el Distrito 3, que fui parte casi 15 años de ahí, es donde yo tengo como más marcada mis inicios, ¿verdad? Y hay muchos comunidades que hoy ya no existen, que ya la llevaron la gente a otro lado. Y he visto en otros lugares a los niños que yo tenía y que después lo pasé a células juveniles, que ahora son padres de familia, ¿verdad? Y me dice una de ellas que se casó hace poco, me invitó a su boda y me dice, mire hermana, yo quiero ahora ser líder de niños, me dice. Yo me casé, pero ya tenía 3 niños, pero yo siempre voy a la iglesia porque yo me acuerdo que usted me venía a traer. Bueno, en el principio me sentí, ay, qué vieja estoy. Pero después me sentí satisfecha porque dije, hay veces uno dice, sí, estos hipotes ni le ponen atención, pero uno que me marcó la diferencia, pues que valió la pena estar sábado a sábado aquí, venir. Yo vivía lejos de donde era la célula y tenía que caminar quizás como 15 minutos casi corriendo porque era bajada, para llegar ahí. Iba los viernes, iba los sábados, pasaba los jueves a ver si alguien quería ir a la iglesia, madrugaba el domingo para ver si alguien quería ir a la iglesia. Pero esa persona, al menos de la única que yo tengo contacto ahora, que me dice, sigo ahí, y voy a ir a la ruta del líder, me dice, porque ella siguió siempre el link, se fue para San Miguel, porque perdí contacto, fue para San Miguel, regresó otra vez al lugar de donde yo la conocí y sigue lo mismo. Y está llevando, me dice, ahora yo voy a tener células y yo trabajo cerca de ahí y es bien
es bien así que me dijera, mire, ¿verdad que usted venía hace varios años aquí? Sí, es que usted llevaba a mi niño, me dice. ¿Y cómo está su niño? No, si hasta abuelo soy ya, me dice el Señor. Y yo, de verdad, sí, que me alegro. Y son como pequeños recuerdos, pero uno dice, vale la pena. Satisfactoriamente. En el Señor también vale la pena, uno va ahí cosechando y son las bendiciones que Dios nos permite, pues. Y decimos, funciona el sistema celular. Funcionó que yo viniera aquí todos los sábados, funcionó que yo dejara de desayunar temprano y viniera aquí aguantando hambre para hacer la célula, para jugar con ellos, para estar con ellos, porque a mí se me da algo que a veces mis células duran 2, 3 horas porque nos quedamos jugando, nos quedamos platicando. Y cuando a mí me iban a dejar, íbamos hasta 20 a dejarme. Yo vivía súper lejos de donde era la célula, traían un montón. Y era bonito, en el camino, todos ahí. Y una vez dijimos, pues ahora vayamos repartiendo tratados, ya que vamos haciendo nada, vayamos repartiendo tratados. Así se multiplicó la juventud en la zona en aquel tiempo. Pero también porque nos miraban, ¿verdad? Que nosotros domingo a domingo, el jueves y el lunes que nos tocaba ir a la iglesia, llegábamos del colegio, llegábamos de la escuela, nos cambiamos con el uniforme, nos íbamos. Eso los contagiamos a ellos. Y muchas veces quizás nos vieron mal porque como era la etapa dura en aquel tiempo de la juventud, la etapa de que nos decían, no, si los jóvenes allá van a cuidar a los niños, en la reunión de líderes nos sacaban muchas veces para que cuidáramos a los más chiquitos, pero esos jóvenes que éramos en aquel entonces, ahora hay pastores, hay supervisores, hay misioneros, tengo unos amigos que son misioneros, que decimos, valió la pena involucrarlos, valió la pena, y vemos el discipulado en sí, vemos el trabajo que quizás 1 o 2 pastores se tomaron en decir, vamos a tomar en cuenta a los jóvenes, vamos a decirles, hay un espacio para ustedes, que ya no se reúnan una vez al mes, sino que ya sea sábado a sábado. Y cuando la reunión pasaron de domingo a sábado, todo gran alegría, ya nos tomaron en cuenta. Siempre la importancia, yo creo que tenemos un montón de vivencias de todos esos cambios que hubieron, o de cuando los jóvenes llegan a nuestra casa a preguntarnos algo. Los papás que hay veces, mire, regáñalo usted, hermano, porque a mí no me hace caso. Bastante se da eso. Bueno, le piden la corrección. Sí, se da bastante, pero creo que es el mismo nexo, ¿verdad? O que le dicen, mire, hermano, lléveselo para la iglesia, tal vez así cambia. Y que uno se lo lleve bien obedientemente, uno se lo lleve y después el joven llegue, le dije a mi mamá que quiero servir, le dije a mi mamá que quiero recibir el curso que ustedes dan allá. O sea, es muy motivante y es donde vemos que vale la pena, que sí, el sistema celular como en sí y el discipulado como la base, bueno, del evangelio que Jesús nos dejó. Por eso es que el sistema es muy importante, porque en primera es bíblico. La Biblia habla de que el sistema celular no es una ocurrencia de Lynn o del pastor Cho que he mencionado, quien es el padre del movimiento celular, sino que está en las Escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 2, allá por el versículo 41, 42 o 46, si no mal recuerdo. Por ahí se nos revela la importancia de las reuniones en las casas y de cómo es eficaz para llevar, en este caso que estamos hablando y involucrando a los jóvenes, ¿verdad?, a los pies de Cristo y discípulos de Jesús, porque hay un seguimiento. En tiempos anteriores era muy común y tradicional, por ejemplo, las predicaciones en plazas, mercados, en los autobuses. Yo, por ejemplo, hice casi que de todo, tratando de tener esas experiencias con Dios, pero recuerdo una experiencia en particular que me sucedió en un transporte camino hacia Apopa, porque yo vivía en esa oportunidad en Apopa, y yo dije, hoy es la oportunidad, dije yo, y me paré en el bus, iba relativamente lleno, y comencé a predicar todo el trayecto. Y cuando terminé de predicar hice el llamado, y para mi sorpresa y alegría, porque uno se siente muy contento, una persona entregó su vida a Cristo, levantó su mano e incluso se puso de rodillas a medio bus, y yo oré por esa persona. Pero lo que yo recuerdo de esa experiencia es que nunca más volví a ver a esa persona. No sé si siguió en el Evangelio, si perseveró, si a la fecha cómo está, no lo sé. ¿Por qué?
porque sí se puede predicar de cualquier manera, de cualquier forma, pero para llevar a una persona a ser discípulo debe haber un seguimiento, y eso es lo que nos ayuda el sistema celular, que hay todo un mecanismo, un aparataje, voy a decir, que nos sirve para encauzar a la persona a ser discípula de Jesús. Y como Marce decía, uno viene a ver en los años, cuando ya han pasado el tiempo, que hay muchos, yo recuerdo muchos hermanos que dejé de ver, pero de repente unos ya son pastores, ¿verdad? Están ahí conmigo sirviendo en la misión. Marcela, ¿verdad? Que yo no me recordaba, yo digo, ¿a dónde le he visto, verdad? La he visto en algún lugar. Pero ya me acordó, ya me dijo, y es una experiencia muy especial el llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que yo creo que esto nos va a servir a todos para que de verdad acojamos, y hoy que se nos visibilizó, porque Marce dijo algo muy importante, y es algo que hemos luchado todo el tiempo. A la juventud no se le veía por ningún lado. Los adultos decían, estos están perdiendo el tiempo, no saben ni lo que quieren. Pero allá en 2010, gracias a Dios y a nuestro pastor general que nos permitió establecer el sistema celular juvenil, arrancamos con las células en el 2010, en octubre para ser exactos del 2010. El primer seminario que se dio fue en agosto, que lo dimos los pastores de juventud en el LIN, y arrancamos en octubre con la primer guía de temas específicamente para jóvenes, para células juveniles, y de ahí empezaron a multiplicarse las células al punto que de tener reuniones pasamos a un poco de células juveniles, pero con el tiempo, los años, ya hemos llegado a tener cientos de células juveniles, y hoy los jóvenes tienen su espacio, tienen sus cultos, que cada mes estamos ahí reunidos con los jóvenes, ¿verdad? Y que ya no son pocos, hoy son miles que están ahí, y que por lastimosamente la pandemia, pues hemos tenido que reducir la asistencia porque no cabemos todos, pero gracias a Dios vamos avanzando y cada vez hay más discípulos en Cristo Jesús, y eso nos llena el corazón de mucha alegría. Así que ojalá que todos podamos retomar este acontecimiento del sistema celular, aplicarlo y hacer más discípulos para el Señor. Sí, bueno, gracias, pastor, ¿verdad?, por compartir sus conocimientos con nosotras, es bien importante. Y para todos, ¿verdad?, tomarlo en cuenta, a ponerlo en práctica, que es lo más importante, ¿verdad? Y como les digo, gracias por estar aquí en este podcast, se vienen más. Y estamos aquí para darle seguimiento al discipulado, a la evangelización, que es muy importante. Claro que sí, Eu. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Este día nos hemos reído, hemos aprendido, hemos rememorado muchas cosas, pero sí esperamos que como jóvenes siempre nos involucremos en todo el trabajo juvenil, que siempre estemos aprendiendo nuevas cosas, llenándonos del Espíritu Santo para caminar siempre seguros, y que Dios siempre nos siga guiando en cada cosa. Congregarnos, leer la Biblia, orar y no sé, perderse nunca involucrados. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Saludos.